Hola, estás escuchando Épico Sports, tu podcast de referencia sobre la industria del deporte en Latinoamérica. ¡Arrancamos! Amigos, amigas de Épico Sports, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Díaz Cariño. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Épico Sports. En esta ocasión tenemos a alguien que va a ser un poco diferente de lo que hemos visto, porque aparte de que su involucramiento en el deporte nos va a hablar mucho sobre el manejo de datos en el deporte y cómo podemos utilizar la información para mejorar en el deporte. Juan Cuenca, bienvenido a los micrófonos de Épico Sports y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricky, a vosotros por contar conmigo y por intentar ver un poco esa imagen un poco más alejada de la cancha o de los propios profesionales, sino también los que estamos un poco desde fuera viendo cómo se maneja el fútbol y cómo se ve un poco desde la imagen de los datos. Así que un placer estar con vosotros. No, un placer, el placer es mío y de nosotros. Y para empezar, pues estaba viendo, porque obviamente te vi en Instagram, tú eres de Almería, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo Sí, viste yo el sí. triunfo de Almería en el Camp Nou? Pues fue en el campo de la Almería, fue en Ah, fue en el campo de casa. Almería, sí, tienes toda la Sí, razón. fue el campo de Almería. No pude ver el partido, yo soy bastante aficionado de la Almería porque al final es el equipo de mi tierra, pero no pude ver el partido y aunque sí vi el que dices en el Camp Nou, que perdimos 3-0 Sí. y la verdad que, bueno, ahí en el Camp Nou la verdad que fue bastante un partido complicado, lo vi allí en el Camp Nou, además tuve la oportunidad de verlo en directo. Y bueno, al final pues pasan este tipo de cosas en el fútbol, ¿no? Un equipo que va primero y que parece que controla el dominio del juego, el dominio de las situaciones y al final también el factor del resultado, pues vemos como el Almería, que al final tiene un equipo bastante bueno, que sé, porque conozco también a los profesionales que trabajan allí, que trabaja muy bien. Y bueno, al final estas cosas a veces pasan. El deporte no es solo un indicio, sino que son muchos consecuentes las que pueden llevar a que un equipo gane o pierda. Y bueno, esta vez pues se dio de este lado y la verdad que me alegré mucho. No pude ver el partido, pero me alegré mucho de esa victoria porque también nosotros veníamos de una racha mala de perder con el Girona fuera de casa. La verdad que en un partido que perdimos 6-2 bastante abultado y la verdad que hacía falta, ¿no? Era como un empujón de adrenalina. Sé que la ciudad se volcó, vi que casi todos los aficionados fueron a recibir al equipo. Fue como una semana muy emotiva donde Claro. pues al final la ciudad se vuelca, ¿no? Porque bueno, es un partido especial y ojalá pues sigan con la dinámica y el Almería suba Sí, hacia claro, arriba. que se dé la posibilidad de que la Almería siga subiendo, porque aparte fue un partido Sí, muy atípico, ¿no? De esos encuentros en los que todo le sale mal al equipo que es el aparentemente poderoso, estas clásicas batallas de David contra Goliat, ¿no? En las que termina perdiendo Goliat, porque ya hablando un sí, poquito, ya para meternos en materia, ir metiéndole el asunto sí, del tema de los datos a las personas que nos escuchan, o sea, siguiendo las sí, estadísticas y todos estos números, el Barcelona no termina por tirar a portería hasta el minuto 80. El Barcelona termina tocando una gran cantidad de sus pases fue en campo propio. El Barcelona terminó por no poder encontrar el cómo cruzar estas líneas de la Almería muy bien plantadas en defensa claro. y en media cancha. Entonces, o sea, platícale un poco a la gente que nos escucha todo es el tipo de trabajo que haces tú en el tema de análisis de datos en el deporte y cómo analizarías tú lo que sucedió en términos de datos entre la Almería y el Barça. Bueno, al final, para ser descriptivos con lo que pasó en ese momento, hay que estudiarlo muy a fondo, sobre todo en el tema de datos, pero dando un poco una idea holística, al final es importante saber que Rubi, por ejemplo, el entrenador de la Almería, viene de la cantera del Barça. Seguramente prepararon muy bien el partido y cuando decimos, no, es que el grande tuvo muchas dificultades pues también a veces es un factor bien hecho del equipo pequeño, ¿no? Intentar que esa verticalidad que a lo mejor al Barça le cuesta, intentar suprimirla del todo, que tenga la posesión del balón, que juegue en campo propio, que en cuanto pase líneas contrarias hay una presión muy agresiva, que los repliegues se hagan muy rápido y se recupere el balón siempre en campo contrario
ofrecer que esa verticalidad del campo del equipo rival pues no se dé. Entonces, al final, donde yo puedo más opinar a nivel general y donde me sitúo ahora mismo con mi trabajo, como puede ser en la empresa de Hudel, también trabajando con los dispositivos Wimo, que son dispositivos de seguimiento, de tracking pues de GPS, donde vamos a ver todas las variables condicionales que tienen todos los jugadores. Y además nosotros pues también tenemos ese tracking óptico donde vemos el posicionamiento, podemos analizar técnico-tácticamente a cada jugador, cada posicionamiento, cada estructura de cada equipo. Y entonces desde ese análisis holístico, ya lo podemos ver desde el equipo pequeño, desde el equipo grande, cada uno va a intentar estudiar al máximo los potenciales peligros que tiene el rival y también esos beneficios que tú le puedes sacar haciéndole daño. Entonces, seguramente, la verdad que Rubi, viniendo del Barça, sabiendo muy bien el estilo de juego que tienen, porque al final el Barça pues tiene una metodología bastante clara, donde siempre va a tener el dominio del balón, donde siempre va a intentar quitarlo lo más rápido posible, o sea, hacerse poseedor del balón una vez que no lo tiene. Entonces, al final, seguramente en ese análisis holístico, en los jugadores que van a jugar, qué tipo de jugador, qué tipo de esfuerzo hace cada jugador, si son esfuerzos más largos, si son esfuerzos más cortos. Ahí viene donde nosotros intentamos asesorar a los equipos a que esos departamentos que existen en el propio club trabajen con el dato en sinergia. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final nos sirve de poco que el analista táctico diga, no, pero es que van a jugar un 4-3-3, que es el sistema que suele jugar el Barça, y van a jugar pues con dos extremos que se suelen meter mucho por dentro, entonces vamos a tapar estas zonas y con eso ya quedarnos. Al final tiene que ver un poco más con esa imagen un poco más contextual de todo. Quiere decir, este equipo va con necesidades, seguramente se va con una intensidad muy fuerte, cómo suele jugar, qué tipos de jugadores tiene o qué tipos de jugadores nos pueden hacer daño a nosotros y seguramente ese análisis del cuerpo técnico completo, que al final es lo que enriquece que un partido pueda salir beneficioso o no. Yo siempre he trabajado en el fútbol, llevo 2 años trabajando en una empresa donde me dedico más a asesorar a esos preparadores físicos, a esos técnicos, en cómo utilizar la tecnología y cómo sacar el provecho para acabar llevando ese rendimiento o esas ventajas, ¿no? Que al final son lo que se le llaman en el deporte. Pero vengo del fútbol y si hay algo importante es el trabajo en esa sinergia del cuerpo técnico. Al final todos pueden aportar algo, todos pueden ver algo que no se ve y sobre todo de dónde se viene y hacia dónde queremos ir, sobre todo en el aspecto físico, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó el equipo del Barça también ahí a ese partido? Pues vemos que tuvo una lesión que fue de Pedri, que era uno de los jugadores que más minutos estaba teniendo. Todos esos factores que parecen detalles muy pequeños, pero si tú se lo preguntas a Xavi o se lo preguntas a Rubi, te dicen, me ha desestructurado todo y seguramente aquí me vayan a hacer daño. El otro lo sabe. Hoy en día, al final, con esta ventaja de la tecnología, que no lo es todo, pero sí que nos da una facilidad de acercarnos un poco a esa realidad que vamos a ver luego en el campo. Que luego en el campo Claro. es todo un mundo, ¿no? Todo lo que puede pasar. Pero sí es verdad que la tecnología nos va a acercar un poco a predecir qué es lo que nosotros o qué el jugador se va a encontrar en ciertas situaciones en el juego. Entonces, al final, trabajando esa semana, al final supongo que desde el departamento más táctico, pues irían redirigiendo a cada jugador de forma individual a qué se va a encontrar en el campo o dónde pueden hacer hincapié para llevar ventajas, tanto puede ser pues ventaja juntándose con el compañero, ya puede ser en haciendo superioridad numérica, ventajas competitivas, ya puede ser ventajas individuales, por ejemplo, si vemos que Rafinha juega en banda derecha y es un jugador que se va a meter mucho por dentro, pero que también te desborda por fuera, pues vas a tener que colocar un carrilero que tenga mucho recorrido, que pueda alcanzar
también en lo condicional, velocidades muy altas a muy altas distancias. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos a un central que no suele jugar de lateral izquierdo o de lateral, no suele tener estos recorridos, ya no solo es que no le saquemos rendimiento o que nos puedan hacer daño por ahí, es que ese jugador puede llegar a lesionarse, porque claro, no está acostumbrado a ese tipo de esfuerzo que le vamos a hacer que se lleve el jugador. Aunque, como digo siempre, y como lo he dicho al principio, Ricky, al final nosotros lo que intentamos es acercarnos un poco a la realidad. Luego hemos visto centrales reconvertidos a laterales y ha habido un descubrimiento. Y Claro. vemos que Sergio Ramos, cuando jugó, no sé si fue la Eurocopa con España, que ya acabó jugando de lateral y se ganó, pues acabó jugando de central y era un central pues, de los mejores del mundo y era lateral. Entonces, al final, también se va descubriendo un poco en la individualidad del jugador, pero sí es verdad que este análisis de datos nos va a ayudar a acercarnos un poco a esa realidad donde va a hacer sentir al jugador más cómodo. Entonces, Claro. también, por supuesto, dentro del área condicional, dentro de la técnica, dentro del área emocional, todos van a tener que juntar y aunar esos datos para saber qué va a ser más beneficioso para el equipo. Y yo soy más preparador físico, soy entrenador también, por eso me gusta mucho mezclar todo esto, porque al final creo que la mezcla de todo hace acercarnos más a la realidad, como digo, pero también del aspecto condicional, saber si ese jugador llega o está en condiciones para llegar a jugar un partido contra un equipo necesitado, que va a ser un partido muy intenso, que va a tener que recorrer mucha distancia, quizá a baja intensidad, porque está todo el rato corriendo de un lado para el otro, quizá viene de una semana, que esto ya pues cada equipo tiene su control, ¿no? Pero que viene de una semana donde ha jugado más, ha acumulado muchos minutos, llegan un bajón de intensidades físicas. Bueno, al final todo eso es muy difícil decir qué le pasó al grande, porque sería casi imposible, pero seguramente el cuerpo técnico de Rubi, ya te digo, desde el médico, desde el fisio, desde el preparador físico, del analista, desde el Sport Science, seguro que todos tienen algo que saben que dicen, no, es que hicimos daño por aquí y seguramente ellos no estuvieron bien por este lado. Seguro que analizaron todo Claro. al dedillo, seguro, sí. Sí, como nos comentas, pues ya los pudieron escuchar en casa las personas que nos escuchan y nos ven en YouTube y nos escuchan en Spotify. Pues todo esto lo que hace Juan, pues evidentemente es parte de una revolución que se viene dando en el deporte y más adelante vamos a meternos más a ello. Pero antes quisiéramos explorar tu perfil personal. Tú dices que eres gente de fútbol y se nota, te apasiona, eres un apasionado, en eso trabajas, Sí. pero pregunta, ¿intentaste ser futbolista profesional? Sí, sí, bueno. La verdad lo intenté y era lo que más me alegraba la vida, por así decirlo, era jugar al fútbol. Y quizá al final es muy difícil llegar. Y yo que ya ahora trabajo y he trabajado con jugadores profesionales, que también he trabajado en cantera, donde hay un desarrollo del deportista, es muy difícil. ¿Por qué? Porque al final no solo te va a valer con tener talento, seguramente el talento lo tengamos todos, pero hay que saber despertarlo y sobre todo hay que saber ser constante, ser disciplinado, también saber aguantar emocionalmente. Creo que esa parte es la más difícil. Saber aguantar emocionalmente los momentos difíciles que te van a ir haciendo superar para acabar siendo profesional. Entonces, quizá yo en ese aspecto, por situaciones de la vida o por estudio o por ambiente familiar donde tampoco se construyó ese entorno como para que esto surgiera, pero yo al final jugaba a lo mejor de primera andaluza o jugaba en regional y lo vivía como si fuese la Champions cada partido, cada Claro. entrenamiento y aparte era lo que más feliz me hacía. Eso me llevó también luego, pues al final a decir, qué quiero ser en la vida, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar? Y solo tenía una cosa clara. No he podido ser futbolista, no he podido ser deportista de alto rendimiento, que al final era lo que me apasionaba, pues ¿por qué no ayudar a otros a conseguirlo, ¿no? Y entonces al final eso
fue un poco lo que me fue moviendo. Ya te digo, es difícil con 17, 18 años, 19, que los jóvenes salen al final de una edad difícil. Saber, tener claro exactamente que lo que te apasiona es lo que realmente luego te va a hacer poder desarrollarte, Claro. ¿no? Entonces, al final hay que tener ese equilibrio de saber a qué me puedo dedicar con lo que realmente me apasiona, que es lo que luego me va a hacer favorable que todo suceda. Y bueno, por esa parte, una vez que yo tuve claro, y no era muy buen estudiante, esto me gusta decirlo mucho porque no era muy buen estudiante hasta que descubrí lo que me gustaba. Era un chico con mucha energía, por eso al final el deporte era lo que más me canalizaba todo, seguramente lo que más me pacificaba todo ese ruido que tenía. Y una vez que conseguí, mediante disciplina, pues estudiar y llegar a la universidad, pues tuve claro que mi futuro estaba en el deporte. Eso sí, esto me gusta también contarlo porque pasé un tiempo en el que fue muy difícil y mucha gente me decía no lo va a conseguir, como todo el mundo pasa al final en su Claro, historia, sí, sí, sí. siempre cuando te apasiona algo, quieres llegar, pues te cuesta y mucha gente te va a decir que no se puede o incluso instituciones te ponen pegas a que esto ocurra. Pues yo, en Almería es una ciudad muy pequeña y la universidad, pues al final, en ciertas carreras no tiene, tiene un límite, ¿vale? Establecido para poder entrar en la carrera y en ese caso, en la de deporte, la nota de corte, que se llama la prueba de selectividad en España para poder acceder, era muy alta y accedían muy pocos. Entonces, se me imposibilitó la posibilidad de entrar y claro, pues al final tuve que buscar otros métodos y otras opciones. Empecé estudiando económica, en singular la rama de marketing, que era lo que más un poco me llamaba la atención, Ujú. aunque pronto me di cuenta, ¿no? Hay veces también que es importante observar cosas que no son para saber las que sí son, y empecé a darme cuenta que no era lo mío. Yo al final preguntaba y debatía con los profesores, ¿y yo para qué voy a hacer que esta persona compre esto si no lo necesita? Si yo lo que quiero es hacer que la persona le vaya bien, que mejore y ayudar, que al final creo que cuando ayudamos y nos sentimos ayudados es la mejor sensación que tenemos en la vida, ¿no? Y cuando yo me daba cuenta de esos detalles, de que no era mi lugar, al final seguí insistiendo, incluso hasta el punto de que esto lo sabrá mi madre, que fue la que más me ayudó, y la familia, que al final es la que está ahí detrás. Acabé escribiendo una hoja a mano, te hablo del 2013, 2014, donde ya se supone que todo está avanzado, pues tuve que escribir una nota a mano al rector de la universidad en ese momento, donde redactara toda la inquietud que yo tenía y por qué y las razones de que yo quería estudiar deporte. Bueno, imagínate, escribí una carta como ya de forma frustrada, de forma Claro, desesperada para poder entrar en la carrera de deporte y casualidades de la vida, sincronicidad de la vida, sin darme cuenta, yo ya habiendo empezado el siguiente año de económica, me llegó un mensaje que no vi y lo vi por casualidad en el correo no deseado y tal, que había sido aceptado en la Facultad de Ciencias del Deporte y me cambió la vida. claro. En cuanto pude dedicarme y enfocarme en lo que era mi pasión, pues al final acabé con matrícula de honor en diferentes asignaturas, pues al final siendo uno de los mejores, apoyando a los mejores en el casi último, o sea, terminando el último año, yo ya estaba en el club de la ciudad trabajando con la cantera, lo cual ya compaginaba el estudio con el trabajo. Y a partir de ahí, bueno, también otro último paso que fue descubrir la metodología del Barça cuando yo me fui a estudiar a Barcelona el posgrado. Estudié un máster de alto rendimiento en deportes colectivos y que este se hace en el INEF de Cataluña. El director es Paco Seirulo, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial en cuanto al cambio de paradigma en el entrenamiento tradicional y el deporte más moderno y más orientado, más específico a los deportes colectivos. Él era también el director de metodología del Fútbol Club Barcelona en ese entonces. Así que bueno, ese fue un poco mi recorrido de altibajo
pero al final buscando una cosa clara que era la pasión por ayudar al deportista, por ayudar a que los equipos en los que yo trabajara o los clubes donde yo trabajara consiguieran cualquier objetivo, tanto individual como colectivo. Para mí esa era mi motivación personal y que me hacía también seguir estudiando y aprendiendo más para ayudar al final. Claro, ¿no? Sí, y ahora que nos platicas toda tu trayectoria, que justamente te iba a preguntar, pero qué bueno que contestaste así todo de golpe. Pues, no, perfecto, porque nos permite pues analizarlo como por partes, ¿no? El tema de eh, cómo, o sea, el sistema educativo actual en todos lados nos obliga a escoger una pasión y una carrera, pues muy chicos, ¿no? Que incluso terminamos escogiendo, nos terminamos arrepintiendo, gente que Sí, termina estudiando tres, cuatro carreras diferentes, siempre sucede, ¿no? Decirle a la gente que nos escucha que bueno, sí, lo que sucedió con Juan, pues es algo perfectamente normal. Él encontró su pasión y a todos nos podemos llegar a encontrar nuestra pasión. A mí también me llegó tarde el tema de encontrar mi pasión, que es esto, lo que hago de venir a entrevistar gente y que nos platiquen sobre sus propias pasiones. Y también para continuar, quería preguntarte, o sea, ya que empiezas a trabajar, ya como comentas que trabajaste ya con cantera, que trabajaste allí en Almería durante la universidad, con el posgrado y demás, ¿en qué momento te llega a ti personalmente esta pasión por el dato, por la cifra? Porque estamos hablando de algo que viene marcando tendencia en el mundo del deporte hace relativamente poco. Es algo sí, que ya cada vez más gente lo podemos ver en redes sociales, como hay cantidad infinita de cuentas que te analizan, ya sabes, toda la información sí, que ustedes proveen con los chips estos que traen los jugadores en la sí, pechera esta, que como ya está disponible, ya los hacen disponibles los clubes, la liga, la cantidad de cuentas que hay para analizar estos datos es brutal. Yo sé como unas sí. cuatro o cinco diferentes, pero tú, ¿en qué momento dices, esto me llama la atención? ¿Y por qué? Pues mira, te voy a ser sincero, mi perfil ha sido siempre mucho más valorar el factor humano de los deportistas, el factor emocional, el factor cognitivo de los jugadores. Creo que ese factor es el que marca la diferencia. Pero luego hay detrás otro factor, como todo en la vida, que es una base. Y en el momento que yo empecé a descubrir que me podía acercar más a la realidad mediante el dato, en cuanto yo empecé a poder trabajar más acercándome a esas cargas externas o acercándome un poco más con los entrenadores que yo trabajaba, que tenían controlado muy bien los posicionamientos que se deben ocupar en el campo, por qué a ese jugador siempre le caen los balones, por qué siempre decimos, no, es que a Busquets siempre le cae el balón, no, es que a este jugador al final pues al final ese posicionamiento en el campo, esa estrategia que se genera de antes, creo que es una base que si no la tienes, por mucho que intentes trabajar a nivel emocional, por mucho que intentes trabajar a nivel cognitivo, por mucho que motives a tu equipo, es una base que tú tienes que tener controlada. En cuanto yo vi que de esos datos, de ese número tan pequeño, salían detalles muy grandes, ahí fue cuando empecé a darme cuenta que ese factor o ese apartado de la ciencia o ese apartado del deporte tenía que estar muy controlado, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a descubrir más, empecé a estudiar. Por suerte, pues la empresa de Wimu, que es de Almería, pues también rápidamente contó conmigo y me llamó para que pudiera unirme a ellos, sabiendo que llevaba un poco otro contexto, más de campo, que complementara un poco todo lo que ellos querían hacer con los clubes, al final el trato en el club, porque creo que uno no va sin otro, porque al final yo hablo de base y hablo de luego otros aspectos como pueden ser los cognitivos, pueden ser los emocionales, pero la verdad es que es todo uno. Quiere decir que uno no va sin el otro y el otro no va sin el uno. Al final, si tú trabajas con un club y la única percepción que le das es, no, es que los jugadores han corrido de alta intensidad, solamente esto. Y para llegar a su rendimiento tienen que correr esto. Si solo hablamos de eso, si el preparador físico lo que le comenta al entrenador es simplemente
Mister, es que hoy este jugador no ha llegado a los 10, 11 kilómetros que suele hacer. No, es que este jugador lleva 3 semanas que ha corrido solo esto en los días -3 a partido, que es donde más optimizamos esta variable. Pues al final, si nosotros no contextualizamos todo ese dato, se nos queda vacío. Al igual pasa con todo. Entonces creo que unando todo, era como la pieza que me faltaba en el puzzle. No sé si me explico. Yo era Sí, preparador físico, yo trataba la fuerza, yo trataba las tareas en campo, trataba de optimizar los movimientos, las intensidades que tienen los jugadores, cuántas veces se repite esa intensidad en el partido, en qué momento del partido se repiten. Todo esto, al final, un preparador físico tiene que tenerlo, claro, o sea, tiene que saber que en un partido hay momentos donde se tiene que tener más intensidad, donde se tiene que tener menos, individualizar al jugador para potenciar en qué momento el jugador va a tener que ser más intenso o menos intenso, qué tipo de jugador se va a enfrentar para prepararlo de una manera o de otra. Entonces, en ese momento que yo, pues me faltaba esa parte y la descubrí, empecé a descubrir también que las tareas que yo realizaba con ciertas distancias, con ciertos espacios, con ciertas connotaciones, como puede ser comodines, como puede ser que haya superioridad numérica, que haya factores externos donde haya compañeros jugando por fuera o no. Cuando yo me di cuenta que ciertos detalles cambiaban muchísimo el tipo de dato que luego nos arrojaba a nivel condicional, en ese momento dije, espera que nos falta algo muy grande para complementar este puzzle. Y en ese momento que yo empecé a descubrir todas esas variables que me empecé a jugar con ellas y empecé a transmitirlas en el entrenamiento, empezar a transmitirlas también al cuerpo técnico, al entrenador. También hace falta, como digo, que este cuerpo técnico tenga la mente abierta en este aspecto, porque estamos acostumbrados también a entrenadores donde, como te digo, separan esa parte tú llevas el dato, yo llevo la táctica, tú llevas la preparación física y al final no se dan cuenta que el conjunto de todo es lo que hace realmente ser beneficioso el dato. Entonces, en ese momento, yo hablaba mucho con el entrenador en este aspecto y se lo agradezco también a todos los entrenadores que he tenido por esa reflexión que tenía en cuanto a querer saber más. Esto es súper importante. Y en cuanto a ellos veían, yo les explicaba, mister, es que haciendo esta tarea con estos jugadores por dentro, vamos muy lento, la intensidad es muy baja. El jugador se está desentrenando realmente. Entonces, para saber que se está desentrenando, ¿cómo lo hace? Es imposible si no tienes tecnología, es imposible si no tienes las herramientas necesarias claro. para controlar qué está pasando en el campo, qué está pasando en tus tareas, qué está pasando en tus partidos, qué está pasando en tu día a día y qué pasa en lo global en la semana. Entonces Claro. creo que esta tecnología es muy importante, que no podemos dejar de lado al final todo lo demás, ¿no? Porque al final, como digo, es todo uno, pero es muy importante porque al final, igual que cuando vamos a comprar, queremos cierta cantidad y lo pesamos y lo medimos, cuando tenemos que hacer cualquier esfuerzo, lo pesamos, lo medimos, cuando queremos mejorar en algo, esto es exactamente igual. Necesitamos saber de dónde estamos, saber hacia dónde vamos, saber dónde queremos llegar en el futuro con la información. Entonces, en cuanto yo noté que esos datos nos iban a ayudar a saber dónde estábamos como equipo, saber hasta dónde podemos llegar y saber dónde sí vamos a llegar. Entonces, eso creo que es importantísimo y bueno, pues tengo infinitos ejemplos, como por ejemplo, recuerdo los primeros partidos antes de tener la tecnología, Ujú. que los centrales que teníamos en nuestro equipo teníamos un juego para que los entrenadores también se sientan un poco ahí identificados. Teníamos un juego donde teníamos una presión tras pérdida muy alta, presionábamos muy alto y la línea defensiva siempre estaba casi a mitad de campo. ¿Qué pasaba con esto? Meto un poco a los preparadores físicos. Los centrales y la línea defensiva tenían que realizar distancias muy amplias a altas velocidades, sobre todo si nosotros dejábamos al rival lanzar. Quiere decir que si nos lanzaban, nuestros defensas tenían que estar implicados en una recuperación en distancias, en sprint muy altas. Entonces, ¿qué desembocó esto?
Pues que los centrales, te lo digo en serio, y esto es Lesiones, ¿no? una Pues total lesiones, realidad, ¿eh? lógicamente. No solo lesiones, eso también, aunque no llegó porque al final, pues, al final el jugador pues se autodefiende, sabe cuándo tiene que ir y cuándo no, y al final a veces pasa, a veces no se lesionan, pero lo que sí pasaba, y esto era clarísimo, es que nosotros a las coberturas y a los balones divididos, cuando llegábamos a altas velocidades, el jugador se caía. Literalmente, Ricky, el Sí, jugador claro. no llegaba a ser capaz de hacer la acción física y llegar a hacer la acción técnica como es recuperar un balón o recuperarlo y salir jugando. Se tiraba al suelo, la tiraba fuera, se la echaba al portero de malas maneras. No sabía, no tenía enriquecimiento de situación similar a nivel de carga condicional. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, que nos dimos cuenta de estos aspectos, mezclando lo táctico con lo condicional, y empezamos a hacer tareas donde los centrales compensaran todo ese esfuerzo que en las tareas de juego no hacían mediante tareas dirigidas, tareas analíticas, tareas específicas de posición o de centro y despeje. Y acabamos al final de la temporada, en este año ascendimos con el equipo que teníamos y también era curioso porque los centrales llegaban a las coberturas, recuperaban el balón y salían jugando, que era lo que el entrenador Claro. quería, porque era un entrenador que le gustaba que ese balón no se perdiera, que siguiera en juego. Entonces, al final, ya no solo nos hizo darnos cuenta de dónde estábamos, sino también supimos controlar cómo entrenando podíamos llegar a ese nivel para soportar y que el jugador soportara ciertas actividades. Sí es verdad que esto, pues como todo, y al final los jugadores profesionales tienen también que ser parte de esto. O sea, el jugador también tiene que entender que este aspecto lo tiene que entrenar, que no solo le vale con ser tan bueno, que no solo le vale con estar bien comunicado con el compañero, que no solo le vale con haber jugado en primera o que no solo le vale con esto, que se tiene que adaptar a las necesidades individuales del Claro. juego y al final esto cuesta un poco, pero abriéndote de esa manera al equipo, los jugadores al final te lo agradecen, te lo agradecen. Sí. Y son muchos los jugadores que al final te vienen, profe, gracias porque al final todo lo que hemos sufrido en los entrenamientos, sufrido, me refiero, Sí, claro. ese trabajo extra que nosotros hacíamos o ese trabajo que nosotros al principio no entendíamos que teníamos por qué hacer, todo ese trabajo al final ha hecho que el equipo funcione, que es lo importante de un equipo, que el equipo funcione, y que nosotros a nivel individual hayamos escalado en nuestro posicionamiento ahora mismo, como estábamos a nivel de rendimiento en el año. Entonces, Claro. al final, es un poco todo y como te digo, es base para poder controlar, saber dónde estás y si lo quieres potenciar, saber hasta cuánto puedes potenciarlo. Claro, ¿no? Y creo que eso es muy importante. O sea, el mensaje de todo esto es, el dato es una base, pero también es una herramienta que tiene que ser complementaria con otras, ¿no? No solo es el dato por el dato, porque muchas veces nos dejamos llevar por Exacto. toda esta información que nos dan de los distintos jugadores, de cuánto corrieron, hacia dónde corrieron, la expectativa de goles anotados, la expectativa de asistencia, los mano a mano ganados y perdidos. Y se nos olvida que muchas veces los jugadores también cometen errores, son humanos, los jugadores también hay cosas que se trabajan en la semana, luego hay cosas que muchos entrenadores también trabajan mal en la semana, porque también es cierto que hay muchas cosas que no se terminan por trabajar, y no es solo el dato. O sea, si hay un futbolista que de repente baja su rendimiento y en los datos se ve que bajó su rendimiento, tiene que haber un porqué. No es solo porque bajó el rendimiento nada más por X o Y razón. Sino hay un porqué mucho más complicado que puede ser incluso, como mencionas, ¿no? Una falta de trabajo comprensiva que sea durante el entrenamiento que no se está haciendo, ¿no? Eh, y Por para seguir supuesto. un poquito más hacia adelante, te quiero preguntar ahora, porque también en Google y en donde estás trabajando, han hecho una colaboración bastante interesante con la Federación Mexicana de Fútbol. Te quiero Sí. preguntar acerca de cómo ves tú la aplicabilidad de la tecnología y del dato en el fútbol mexicano
por supuesto en la Liga MX, pero también qué acercamientos se están teniendo con la Liga MX femenil, si les ha beneficiado, si el acercamiento existe, si los equipos lo aprovechan, porque se ve que muchos Sí. equipos, ejemplo, Tigres, Monterrey, Chivas, Pachuca en la Liga MX femenil, lo utilizan y Ujú. mucho. Se nota a leguas que el trabajo existe y que son máquinas de fútbol, pero hay otros equipos completamente abandonados, ejemplo, Mazatlán, Atlas, Santos, Toluca, que definitivamente no están utilizando los recursos que tienen a la mano porque los tienen a través de la Liga MX y de la Federación para utilizarlos. ¿Cómo ves tú ese acercamiento que han tenido tan positivo y tan interesante que tienen con el fútbol mexicano? Pues a ver, yo la verdad que estando trabajando aquí, para mí es una suerte y un privilegio poder estar el día a día mano a mano con la federación y siempre involucrado con ellos y echándoles la mano tanto a la liga como al Centro de Innovación y Tecnología como a las selecciones. Pues al final creo que el proyecto que hay en México es único. No lo hay otro en el mundo. Entonces, en cuanto a tecnología, yo que trabajo en el Centro de Innovación y Tecnología, que conozco a la gente que trabaja allí y que se desvive por al final hacer del fútbol mexicano algo mejor, creo que al final es un proyecto top en cuanto a tecnología, es un proyecto que se está apostando muchísimo por mejorar y que hoy en día, pues la verdad que los recursos que hay son muy, muy buenos. Pero como decíamos antes, al final esto no lo es todo y tiene que haber también todo lo demás que vaya en conjunto. Entonces al final no sabríamos nunca decir qué está fallando en cada club, por qué este club lo está utilizando menos, por qué este club al final, o sea, no podría detallar exactamente el qué, porque al final hay que estar dentro del club o dentro del equipo para saber esa información, pero al final lo que puedo opinar y lo que puedo imaginar es lo que comentaba antes. Al final, el uno no es sin el otro y el otro no es sin el uno. Quiero decir, nosotros, o sea, la federación provee a todos los equipos de la máxima tecnología, de los mejores análisis, de los mejores informes, de las mejores herramientas para que ellos se desarrollen. Pero al final, esto es cada uno como la humanidad, es como la realidad. O sea, nosotros tenemos en la mano miles de herramientas y no todos nos desarrollamos igual. Entonces, al final, sí, sabemos que hay equipos o clubes que vienen trabajando muy bien, sabemos que hay clubes que trabajan muy bien, pero que tampoco llegan a tener el rendimiento que acaban esperando. Entonces, al final, hasta donde te puedo decir y lo que puedo un poco opinar es que se está apostando mucho, que hay que tener fe en el proyecto aquí en México, que la tecnología y todo lo que se está incluyendo para los equipos está siendo de máximo nivel, que se están proveniendo, pero todo tiene que ir acompañado de un todo. Quiere decir, también tiene que ese acompañamiento ir también de una metodología, de una buena investigación, de un buen soporte de utilización de todo, capacitaciones que estamos haciendo un montón, pero todo tiene su tiempo. No podemos pasar de 0 a 100. Sí que poco a poco va habiendo un cambio, que poco a poco se va mejorando, que hay cada vez más clubes, como tú dices, desde fuera, ¿no? El espectador y ve que hay equipos que sí que trabajan muy bien, hay otros equipos que están un poco más dejados. Entonces hay que dar tiempo para que esos equipos también Claro. se desarrollen en ese aspecto y sobre todo al final, esto es como todo, el factor humano. Sé porque conozco a la mayoría, que poco a poco se está invirtiendo más en el factor humano. Al final ya tenemos la tecnología, ya tenemos. Vamos a invertir en buenos técnicos, vamos a invertir en buenos técnicos de cantera, vamos a invertir en buenos preparadores físicos, en buenos sport science, en gente que de verdad nos saque el dato. Esto al final es un paso muy importante que al final hay que darse cuenta en el deporte, ¿no? Al final, como en una empresa, como en la vida, si nosotros dejamos de lado este factor y solo nos centramos en la tecnología o en lo material, nos estamos dejando de lado las personas que realmente van a sacar el rendimiento a toda esa tecnología, van a sacar el rendimiento a todo ese desempeño. Entonces, sí es verdad que, como todo, hay diferencias, ¿no? Igual que en España también hay equipos que sé que utilizan más el dato que otros. Hay otros que utilizan menos el dato, pero les va muy bien. ¿Por qué? Porque al final, como esto es parte del todo, compensan una cosa con la otra. Claro.
tienen una metodología muy buena, tienen personas muy buenas trabajando, tiene una cantera y una manera de una filosofía de trabajar y un sentido emocional de club muy grande que hace que esos jugadores pues salgan pues, estrellas o sean equipos más competitivos. Y luego hay otros que utilizan mucho el dato, que utilizan mucho la tecnología, que están muy bien estructurados, pero les falta ese potencial más pues creativo, jugadores más creativos. Entonces creo que al final aquí en el fútbol mexicano hay algo que es muy bueno, que es ese potencial de jugadores de fútbol, de ilusión, de vivir el fútbol, eso lo hay. Y te puedo decir que he visto muchos equipos jugando, veo la Liga MX, veo la Liga Expansión, veo la Liga Femenil, me tiro todo el día viendo fútbol. Y al final se nota que hay potencial, pero sí es verdad que ese potencial hay que despertarlo con herramientas, sobre todo humanas. Entonces, poco a poco se va mejorando en eso. Sé que hay que tener fe y que poco a poco se va a ir creciendo. Sí es verdad que, como dice, hay equipos que ya le dan más importancia que otros, pero ya te digo, esto no debería ser un factor que haga que el equipo compita mejor. Aunque yo te digo que, por ejemplo, Mazatlán utilizan la tecnología, hemos tenido capacitaciones con ellos, saben utilizarla, pero como te digo, para que haya un entendimiento un poco más Claro, cercano y que cambie un poco la idea de, no es que este equipo trabaja menos, este equipo trabaja más, al final es parte del todo. Solo que ese equilibrio no lo está llevando a su máximo potencial. claro. Entonces puede ser que haya equipos que pues, al final utilicen más una cosa y otros no, pero llegan a un rendimiento súper alto. Entonces creo que, sobre todo, yo incido en eso, en el factor profesional de los trabajadores que hay en el club, que se les capacite, que se les mejore, que se les ilusione por buscar cosas nuevas, por trabajar, por darle herramientas también de trabajo diario, por darle posibilidad de estar centrado en los datos y no trabajar en dos cosas a la vez y no poder focalizarse en algo. Todo eso es lo que al final va a ir llevando que todo mejore, pero todo Claro. tiene su proceso y lleva su tiempo. Sí, claro. Y sí, no, se nota muchísimo los equipos que lo utilizan, porque ha habido una diferencia muy marcada entre aquellos que aprovechan la tecnología como deben y otros que no la han aprovechado como deben. Decías justo el caso de Mazatlán, ¿no? Es el ejemplo más claro. El equipo problemas económicos no tiene y como dices, todas las ventajas tecnológicas las provee la federación en conjunto con ustedes y ahí están, ¿no? Pero el que es claro que el trabajo humano no se está dando correctamente en un equipo que tiene todos los recursos, tanto económicos como tecnológicos, pero que el recurso humano pues no está funcionando. Hay algo que no funciona en un Sí, equipo que tiene Ricky, ya no dos solo puntos. no solo el Sí, sí, humano, al sí. final yo me baso en el humano porque es lo que veo más Ujú. esencial, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pero puede ser el emotivo, o, puede ser el motivacional, o puede ser... Claro. Sí, sí, eh, sí. al final es muy difícil, como decía, ya no solo llegar a ser profesional, sino luego también mantenerse en un máximo nivel, ya sea vendiendo, ya sea jugando, ya sea corriendo los 600 metros. Es muy difícil mantenerse en un nivel muy alto de rendimiento, es muy difícil. Y lo fácil es perder, lo fácil es Claro, perder y lo fácil es no ganar y lo fácil, pero al final es que es muy difícil, son muchos factores los que puede claro, claro. involucrar a que un equipo tenga una mala racha, a que un equipo la tenga y no salga, es muy difícil, es muy difícil. Y a veces, como te digo, el factor humano es muy bueno, la tecnología es muy buena y no se da. ¿Por qué? Porque no hay química entre lo que se está dando con el factor humano Claro. y el rendimiento o el Sí, entrenamiento que algo se no hace. termina de terminarse de trabajar, ¿no? Algo no termina Eso de está hacerse. claro. Cuando un equipo no funciona, cuando un club no se nota que tiene dificultades, está claro que algo no funciona, ¿no? Está claro que algo no funciona. Entonces, es difícil, pero sé a día de hoy también que el Grupo Mazatlán también se está formando y capacitando para mejorar ciertas áreas. Eh, es difícil, Claro. pero ojalá dentro de 3 años que llega el Mundial ya veamos potencialmente una mejora y que dentro de 5 años podamos ver una mejora. Al final, es obvio que hay que subir escalones, pero no es decisivo subir de 5 en 5.
lo importante es subir, ¿no? Claro. Ir mejorando. Sí, oye, y para ir cerrando, justamente quería preguntarte sobre que mencionabas, ¿no? De que de aquí a 5 años, el futuro, cómo puede crecer. Dos preguntas para cerrar. La primera, ¿qué sigue en la expansión de esto? Es decir, obviamente hay países en los que este tipo de tecnología no llega porque los recursos no existen. El ejemplo más claro Sí. es países en Centroamérica, llámese Costa Rica, Honduras, que han sido países cuyas selecciones han llegado al Mundial, cuyas selecciones compiten, pero cuyas ligas cada vez están más lejos de competir. El ejemplo más Mm. claro es que hoy el fútbol en la región está completamente dominado por México y por Estados Unidos, y los equipos costarricenses, hondureños, guatemaltecos, panameños no compiten. Entonces, ¿qué sigue para hacer que esta tecnología llegue a otros lugares en donde tal vez no hay tanto recurso? ¿Y qué podemos esperar en el desarrollo propio de la tecnología de aquí al futuro? Un futuro mediano, podemos decir, en 5 años o de aquí a 10 años. ¿Qué podemos esperar en avances? ¿Qué se está trabajando para que esto siga creciendo y se siga desarrollando para llegar a mejor puerto en el futuro? Pues a ver, te contesto algo que no te contesté antes, que es referido con el fútbol femenino, que se me olvidó comentártelo y comentarlo a los espectadores. Al final se está trabajando muy bien y se está avanzando, esos pasos se están dando de manera muy, muy grande en el fútbol femenino y la tecnología, la verdad que cada vez se saca más provecho, cada vez funciona mejor, cada vez hay profesionales a cargo de la tecnología y a cargo de los equipos más capacitados. Entonces, si se va a ver un cambio muy grande, creo y sinceramente lo opino que va a ser en el fútbol femenino. Y respecto a las dos últimas preguntas, al final es un hecho, ¿no? Al final pasa pues bueno, desafortunadamente hay países donde el fútbol también se vive con la misma ilusión, donde pues hay ligas que potencialmente tienen jugadores que seguramente sean muy buenos y que no sea posible sacar pues todo lo que esos jugadores tienen o que esa liga puede llegar a tener. Sé que a día de hoy nosotros estamos intentando acercarnos a federaciones como puede ser la de Perú, como puede ser la de o incluso Brasil también. Sí, no estamos, nosotros estamos al final en continuo movimiento para intentar ayudar y aportar todo lo que se pueda con la tecnología que nosotros tenemos al deporte y a las ligas de LATAM, pero sí es verdad que es una realidad, ¿no? Lo que comenta, al final la tecnología pues tiene su costo, las federaciones tienen que hacer un desembolso muy grande para poder proveer esto, y ya no solo eso, lo que significa tener que gastar dinero también en capacitaciones para que esa gente pueda utilizarlo. Entonces, al final, creo que es complicado, pero siempre hay solución. Creo que a los problemas siempre hay solución. ¿Cómo se soluciona? Primero, que esos equipos puedan potenciar más lo que sí tienen hasta el momento que puedan llegar a potenciar la tecnología, como decía, esa balanza para llegar potenciando el fútbol. Sé que en Costa Rica tengo un amigo que también ahora se fue hacia allá a trabajar en un club. Sé que también se está apostando, sé que también va a mejorar, sé que poco a poco todo irá creciendo, pero sí diría esos dos factores claves, que es potenciar un poco más la metodología, la estructura, la capacitación, el factor humano, el factor técnico para el club, hasta el momento de poder llegar a equilibrarlo con el de la tecnología. Ya depende también del nivel de organización y cómo estructuren los presupuestos y el dinero que tiene una federación para saber en qué gastarlo, porque si al final una federación está gastando dinero en ciertas cosas y no lo está poniendo el foco en gastar en otras cosas que pueden llegar a beneficiar, pues al final es un poco todo, ¿no? El saber un poco esa organización del dinero, dónde llevarla, y ojalá que se mejore en el fútbol, que se mejore en la ilusión, que se mejore en el factor humano y se pueda llegar a mejorar a nivel de tecnología, tanto por nuestra parte como por todos, ¿no? Y respondiendo a la segunda pregunta, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Porque al final creo que se ha pisado el acelerador, que es algo que va hacia adelante y que quizás no tenga ni techo. Seguramente no te puedo decir cómo vamos a estar en 5 o 10 años, porque la cosa cambia, puedo decirte Claro, que
mensualmente. Nosotros, por ejemplo, internamente estamos intentando mejorar la tecnología casi mensualmente, o sea, está siendo un poco revolución porque al final nuestra empresa más de carga condicional se mezcló con Hadel, donde tenemos un poco todo, pero lo que sí te puedo decir que este futuro va a ir a juntar todo en uno. Quiere decir, al final tener tecnología mucho más pequeña, mucho más sofisticada, que con mucho menos tiempo recabe mucho más datos o al menos mucho mejor filtrado, que la tecnología al final moleste menos al jugador, que el jugador se vea menos molestado por la tecnología o por cualquier cosa, que no se sienta observado. Todo esto y sobre todo que el dato vaya unido, lo táctico, lo técnico, lo emocional con lo condicional, que todo vaya unido, que todo nos vaya dando una comparativa de este jugador corrió tanto porque corrió en este lugar, este jugador llega de un periodo de tal y lo mezclo con su carga interna a ver cómo está. Todo esto creo que al final va a ser lo que en general hacia dónde vamos a ir en cuanto a tecnología, pues ya te digo, desde hacer más pequeños los dispositivos, las cámaras más potentes que lleguen. Bueno, ya vimos en el Mundial que con una aplicación podías ver qué jugador era cada uno nada más pulsando en la cámara. O sea, Sí, cosas sí, sí. increíbles son las que vienen y bueno, hay que estar preparado y sobre todo sacarle lo más beneficiario a ellos, sin sobre todo, y esto lo quiero dejar claro, sin dejar el otro lado olvidado, que es el factor humano y las personas que somos las que lo controlamos al fin y al cabo. Claro. Pues Juan, no me queda más que agradecerte por esta Y yo increíble ya me plática. quedé, Creo me que quedé sin luz incluso. sí, 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 porque pues ya hasta se nos hizo de noche, ya empezamos de Se día me y se hizo nos de hizo de noche. noche. Pues no queda más que agradecerte también, obviamente, seguirle insistiendo a la gente que nos ve y que nos escucha que el dato, recuerden, es una herramienta, el dato es algo que por supuesto que nos ayuda a mejorar e interpretar mejor este deporte, pero que no es lo único. El factor humano siempre va a estar ahí, los jugadores no son máquinas. Entonces, pues nada, recordarle esto a la gente. Y antes de despedirnos, Juan, algo que quieras anunciar, redes sociales, para seguirte, algo que le quieras decir a la gente. Pues nada, yo al final encantado de estar con vosotros. Ojalá pues poder estar ayudando en cualquier charla más, cualquier cosa que necesitéis. También si cualquier espectador pues quiere preguntarme algo de preparación física, de trabajo, de futuro, de datos, de análisis de fútbol o de lo que sea, pues si pueden seguirme en redes sociales o en cualquier lugar pues bienvenido a poder apoyar en mi granito de arena, en ayudar en lo que pueda y compartir, ¿no? Que al final lo importante del deporte, compartir y cooperar pues ayudar en todo lo que haga falta. Así que ahí lo espero y espero sobre todo volver a vernos en otra ocasión. Claro que sí, Juan, por supuesto que sí. Y para todos los que nos ven y nos escuchan a través de YouTube, Spotify, Amazon Music y las demás plataformas en las que vamos a estar, te dejamos las redes sociales de Juan en la descripción para que los vayas a seguir. También te recordamos que nos vayas a leer en epicosports.com, te recordamos que nos des follow en Epicosports, en @epicosports en Twitter y en Instagram, Epicosports en Facebook. Y muchas gracias Juan una vez más. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en casa. Mi nombre es Ricardo Díaz Cariño. Hasta pronto.